Hola, mi nombre es Héctor Arias, psicólogo. Voy a hablar en este momento, con este video de presentación, a las personas que sufren crisis de pánico por años y años y años, y también en este video está dirigido a los familiares o amigos y también a terapeutas. Este es un primer video de presentación para explicar un poco el tipo de terapia que yo realizo, el tratamiento que entrego a las personas que sufren crisis de pánico. Las cosas que voy a explicar o la información que les voy a entregar es en realidad, va a ser una novedad, va a ser información muy distinta a la que circula en internet, o por lo menos la información que está en nuestro país. ¿Qué ocurre? En Chile, las personas que sufren crisis de pánico muchas veces se vuelve un problema crónico. Están 5, 10, 15 años con crisis de pánico. En mi consulta me toca atender a personas que ya han ido a muchos tratamientos, tanto tratamiento farmacológico, psicológico, terapias complementarias, sin lograr resolver la crisis de pánico. Por lo tanto, ahora voy a entregar una información que va a permitir tener una perspectiva nueva, una mirada distinta. Por lo tanto, yo les voy a pedir que la información que les voy a entregar tomen su tiempo para verificarla, ¿ya? En primer lugar, mi opinión, después de trabajar más de 10 años como psicólogo, entregando tratamiento para la crisis de pánico, es que en Chile existe desinformación sobre las principales terapias, sobre las terapias más efectivas para la crisis de pánico. La población chilena está desinformada sobre las terapias más efectivas para la crisis de pánico. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una persona que tiene crisis de pánico acude al médico, el médico deriva al psicólogo, pero en términos generales puede acudir al sistema público o privado, y muchas veces la información es mínima. Se habla un poco de las características de la enfermedad, se habla de que requiere tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, pero no hay mayor información. En este momento voy a explicar por qué motivo la falta de información es un factor muy importante en el logro de la recuperación de los pacientes. A modo de ejemplo, voy a hacer una comparación. Por ejemplo, la crisis de pánico es un problema grave a nivel nacional que se presenta muchas veces acompañada con y sin agorafobia. ¿Ya? Se presenta con y sin agorafobia. Y la agorafobia es el principal problema de salud mental que hay en Chile y no está en el auge. No está en el auge. ¿Ya? Esto muestra obviamente que estamos atrasados. Tenemos que avanzar mucho a nivel país en abordar el tema de la crisis de pánico y la agorafobia. Es un tema pendiente. En mi experiencia como psicólogo en salud pública, me tocó trabajar en consultorio municipal. Trabajé en el programa del auge con la depresión. Por lo tanto, puedo hablar que efectivamente en Chile se han hecho esfuerzos muy grandes y pasos muy importantes en relación a la salud mental. Está el programa de la depresión, que ha sido un tremendo aporte a nivel nacional, ha ayudado a muchas personas. El programa de alcohol y droga, el programa de violencia intrafamiliar. Todo el esfuerzo que se ha hecho a nivel del Ministerio de Salud para ayudar a la población chilena en términos de salud mental, son avances muy, pero muy importantes, ¿ya? Pero estamos muy atrasados en relación a la crisis de pánico. Esto se puede observar
en, por ejemplo, revisar los programas que tiene el Ministerio de Salud en relación a salud mental. Depresión, violencia intrafamiliar, alcohol y droga. Ahora apareció, los últimos programas en incluirse son, por ejemplo, el de demencia, pero no existe un programa para dar tratamiento a las personas que sufren trastorno ansioso. Y paradójicamente, el principal problema de salud mental que hay en Chile es la agorafobia y no está incluida en el auge. Si buscamos información en este momento, estoy haciendo este video, estamos en enero de 2017 y a la fecha yo no he podido encontrar información en el Ministerio de Salud, información que esté escrita para los pacientes. He buscado información en la página web del Ministerio y no he logrado encontrar. Principalmente hay información orientada a los equipos de salud. Pero les voy a dar, ¿por qué la información es muy importante? Falta información para las personas que sufren crisis de pánico. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en internet un artículo muy interesante del gobierno de Estados Unidos, de las autoridades de salud del gobierno de Estados Unidos, un artículo que se llama Trastorno de pánico fácil de leer. En este artículo que está en la web, este es un artículo que fue escrito en español en Estados Unidos para la población latina. En este artículo hay una frase muy interesante. Mencionan que de todos los trastornos de ansiedad, la crisis de pánico es el problema de ansiedad más tratable. ¿Qué significa esto? Lo repito. De todos los trastornos de ansiedad, la crisis de pánico es el problema de ansiedad más tratable. ¿Qué quiere decir? Que es el más fácil de resolver. Por lo tanto, en Estados Unidos existe información de las autoridades de salud, pero información escrita, útil, pero dirigida a los pacientes. Este artículo dice fácil de leer porque está orientado al paciente. Lo mismo que en el gobierno español. En el gobierno español existen programas en internet de autoayuda gratuitos en español para la crisis de pánico. ¿Ya? En Inglaterra, una persona que tiene crisis de pánico, el psiquiatra le da como tratamiento un libro conocido en Inglaterra, un tratamiento que se llama biblioterapia, que son manuales de autoterapia para la crisis de pánico desarrollado por terapeutas. Por lo tanto, en Inglaterra, el médico psiquiatra receta un libro de autoterapia, la persona va con la receta a la biblioteca pública y quien da el soporte y la ayuda en este proceso de terapia es el bibliotecario. Esta información ustedes la pueden verificar. El concepto de biblioterapia en Inglaterra es un tratamiento actual que se está utilizando en Inglaterra para la crisis de pánico. En España existen programas gratuitos paso a paso para las personas que sufren crisis de pánico. Y en Estados Unidos existe información para los pacientes que sufren crisis de pánico. Y en Chile yo no he podido encontrar información, programas de autoterapia para la población chilena. Por lo tanto, estamos atrasados. Si en esta información que entrega el gobierno de Estados Unidos informan que la crisis de pánico es un problema fácil de resolver, eso para ustedes que están escuchando este video en este momento es algo difícil de asimilar, porque obviamente
¿Cómo me dicen que es algo fácil de resolver? Si he ido a tanto, he ido a clínica, he ido a terapeuta, he ido a terapias complementarias, he ido a un chamán, he hecho tantas terapias y sigo con el problema de la crisis de pánico. Esta información que le estoy dando es importante que ustedes la verifiquen. Por lo tanto, en mi consulta psicológica, el tratamiento que yo entrego a los pacientes que asisten al tratamiento con la crisis de pánico es muy similar al tratamiento que se hace en Estados Unidos, en España y en Inglaterra, tomando como fundamento la psicología basada en la evidencia, que es los parámetros, que es la visión con mayor con una mayor confianza en relación a la terapia que se está dando. La psicología basada en la evidencia nos muestra cuáles son los procedimientos o las terapias más efectivas para la crisis de pánico. Por lo tanto, en este primer video introductorio, le estoy entregando a ustedes información muy importante, muy importante. Voy a colocar en mi página web parte de esta información, voy a colocar en mi página web, van a poder encontrar, incluso en la web ya pueden encontrar un programa gratuito de biblioterapia que hace muchos años yo ya lo tengo en internet para difundir esta forma de terapia nueva. Por lo tanto, van a poder encontrar en mi página web el programa español gratuito. Por lo tanto, ustedes van a poder contar con esta información para tomar un rol activo en su propia recuperación. Es importante también informar que todos estos programas de autoayuda, de biblioterapia, son programas que tienen que ir de la mano con un apoyo terapéutico. Son programas, no reemplazan el tratamiento psicológico, tampoco reemplazan el tratamiento farmacológico, sino que en conjunto el tratamiento farmacológico en conjunto con el tratamiento psicológico, en conjunto con los programas de autoayuda, está demostrado su alta efectividad. Por lo tanto, les invito a mirar mi página web, donde van a encontrar esta información. En los próximos días voy a colocar distintos videos cortos explicando, obviamente, estos tratamientos que en Chile todavía no se dan, no están estos tratamientos. Por lo menos la biblioterapia en Chile a la fecha es un tratamiento que no es conocido por la población y no está siendo difundido, y obviamente uno de los propósitos de este video es difundir, ¿ya? A modo de este primer video de introducción, voy a explicar, saltando a otro tema, dentro de las terapias, voy a explicar por qué motivo muchas veces las terapias para la crisis de pánico no son efectivas. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando a una persona se le enseñan técnicas de respiración para el control del pánico, muchas veces estas técnicas de respiración son técnicas propias de los años 70, de los años 80, y estas técnicas de respiración que están en los manuales de psicología, obviamente son técnicas que están probadas científicamente, pero muchas de estas técnicas no están siendo efectivas para las características de la vida de hoy. Por ejemplo, hay técnicas de relajación muy largas que obviamente, por ejemplo,
técnicas de respiración donde la persona va relajando el cuerpo, tensando los músculos y soltando, tensando los músculos y soltando. Esto es una técnica que se puede hacer principalmente en la casa, pero ¿es aplicable esta técnica de relajación en el metro, en la cola de un banco, en la cola de un supermercado? Es difícil hacer estas técnicas. Muchas de las técnicas que se le enseñan a los pacientes son difíciles de aplicar en la calle, en el metro, en el lugar de trabajo, donde muchas veces ocurren los ataques de pánico. Por lo tanto, otro ejemplo, la visualización. Se le enseña al paciente, cuando sufre un ataque de pánico, a visualizar un paisaje bonito, algo hermoso, para que la persona logre recuperar su tranquilidad. Pero si una persona está en una esquina, en una calle, y está esperando que cambie el semáforo, tiene que estar con los ojos abiertos mirando. En ese momento no puede visualizar. Si una persona está esperando que abra las puertas del metro, no puede cerrar los ojos y visualizar un paisaje, una cascada, algo hermoso, porque le pueden robar el celular. Por lo tanto, esas técnicas de respiración y visualización pueden ser muy útiles cuando la persona está en su casa, pero no son aplicables cuando la persona está en la calle. Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos por qué motivo las personas, al recibir algunas terapias, por qué motivo estas terapias no están siendo efectivas. ¿Ya? Se le enseñan diferentes técnicas de terapia, la persona puede relajarse, estar bien en la casa, pero al salir a la calle, al salir al trabajo, empieza a pensar: ¿me dará la crisis de pánico? ¿Me dará la crisis de pánico? Por lo tanto, cuando le viene el ataque de pánico, aplican las terapias que le han enseñado, logrando disminuir un poco la intensidad del ataque de pánico, pero obviamente muchas veces no se logra detener el ataque de pánico. Voy a dar un ejemplo. Si una persona que está sufriendo un ataque de pánico está realizando un ejercicio de respiración, no es suficiente para detener un ataque de pánico. ¿Por qué motivo? Porque si la persona está haciendo un ejercicio de respiración, muchas veces su mente sigue estando invadida por pensamientos involuntarios que forman parte de la crisis de pánico. La mente se ve invadida por una serie de pensamientos que la persona no logra sacar de su cabeza. Y mientras está haciendo los ejercicios de respiración para tratar de relajar el cuerpo, su mente sigue siendo invadida por estos pensamientos. Por lo tanto, mientras la persona no se le enseñe a detener estos pensamientos involuntarios, mientras se relaja, la persona va a ser muy difícil que logre detener un ataque de pánico. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que se le enseña al paciente técnicas de control mental para detener estos pensamientos involuntarios, pero esas técnicas se le enseñan separadas de las técnicas de respiración. Por ejemplo, se le dice a la persona: tienes que pensar, enfocar tu mente en otra cosa, tienes que pensar en otra cosa, tienes que detener tu mente y cambiar este pensamiento y pensar en otra cosa. Pero obviamente, si la persona está con mareos, temblores, taquicardia, claro, está esforzándose por detener el flujo de pensamiento, pero obviamente es muy difícil lograrlo mientras con toda esta alteración corporal. Lo voy a explicar de otra manera. ¿Cuál es el problema? Que se le enseña al paciente a controlar la mente y a relajar el cuerpo por separado. Ahí está el problema. Y es por eso que las técnicas no son efectivas. ¿Cuál es la solución? Enseñarle al paciente las dos cosas simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que relaje el cuerpo, pero simultáneamente que logre detener los pensamientos que llegan
a su mente, hacer las dos cosas, es decir, la parte corporal y mental, es decir, la parte conductual y cognitiva, es decir, cognitivo-conductual. Por lo tanto, la terapia que yo enseño es una terapia cognitivo-conductual orientada a entregarle herramientas al paciente para que logre recuperar el control de su cuerpo y de su mente, pero simultáneamente. La mayoría de las técnicas de respiración se enseñan separadas de las técnicas de autocontrol mental. Y ahí está el error. Cuando el paciente recibe el entrenamiento necesario para, mientras está realizando la técnica de respiración para disminuir la taquicardia, logra en ese momento, simultáneamente a eso, logra detener el flujo de pensamiento. En ese momento el paciente empieza a recuperar el control de su cuerpo y su mente, y empieza a disminuir el ataque de pánico. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces para poder enseñar técnicas de respiración requiere la suficiente experiencia del terapeuta en técnicas de respiración. En mi caso, yo cuento con una experiencia de más de 30 años practicando distintos métodos de respiración, de meditación, lo que me ha permitido a mí tener una vivencia en relación a las técnicas de respiración de muchos años. Por lo tanto, obviamente esto me ha permitido a mí enseñarle a las personas que sufren crisis de pánico técnicas de respiración que sean efectivas, técnicas de respiración efectivas para un ataque de pánico. ¿Cuál es el otro error? A modo de ejemplo, se le enseña al paciente una técnica de control del pánico, pero muchas veces el paciente no tiene el suficiente entrenamiento en la técnica. Si yo le enseño a un paciente una técnica de control del pánico y le digo que realice esta técnica cuando sufre un ataque de pánico, ¿qué va a ocurrir? Cuando el paciente sufre el ataque de pánico, si el paciente no está entrenado, en la técnica, va a ser muy difícil que la desarrolle. A modo de ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un manual para terapeutas en el cual muestra un método de terapia donde en las primeras 5 sesiones se le enseña al paciente técnicas de respiración. Desde la primera sesión. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el paciente se le enseña una técnica de respiración, pero en una sesión. Esto es insuficiente. O en 2 sesiones. No, esto es insuficiente. Por ejemplo, esta información ustedes la pueden chequear. Pueden buscar Universidad de Barcelona, manual de tratamiento para el pánico y la agorafobia. Les doy el autor, Vados 2004-2006. Con esta información ustedes pueden chequear esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en España se está enseñando métodos de control del pánico, primera, segunda, tercera y cuarta sesión, entrenamiento control respiratorio. Con una sesión no es suficiente, con 2 tampoco. Desde la primera sesión. Por lo tanto, en la terapia que yo entrego en mi consulta, tomo este modelo de la Universidad de Barcelona, obviamente aplicado a la realidad chilena.
Por lo tanto, eh, si el paciente aprende a controlar su respiración, pero simultáneamente aprende a controlar su mente, esto lo va a llevar gradualmente a, poder detener un ataque de pánico. Por otro lado, se le enseña al paciente que realice ciertas prácticas y muchas veces se le dice al paciente que lo haga todos los días, que vea el mejor momento para hacer la práctica. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la persona despierta y en los primeros 15 minutos la ansiedad ya empieza a manifestarse. No es lo mismo hacer una terapia a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche. El mejor momento para hacer una terapia es cuando el paciente abre los ojos. En ese momento, cuando el paciente abre los ojos antes de salir de la cama, ese es el mejor momento para que el paciente logre practicar, entrenarse en una técnica del control de la ansiedad. ¿Por qué? Porque después de 10-15 minutos, la ansiedad se activa y es muy distinto que el paciente durante el día luche por sacar la ansiedad del cuerpo y la mente a empezar el día bien. Esto es muy distinto. Otro tema también importante. Otro momento importante es justo antes de quedarse dormido. Por lo tanto, yo enseño técnicas de control del pánico al abrir los ojos y antes de dormir. Ese momento es muy importante para ayudar a solucionar el problema de los ataques de pánico que ocurren durante la noche. Muchas personas sufren ataques de pánico cuando están durmiendo. Por lo tanto, si la persona recibe una preparación, un entrenamiento que le permita entrar a la etapa del sueño y que durante la noche disminuir los ataques de pánico nocturno, eso va a permitir que la persona despierte mucho mejor. Por lo tanto, en este primer video estoy mostrando en parte algunos de los elementos que voy a utilizar en el tratamiento de la crisis de pánico.